Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? 2 años y medio después de ese debate, ese gran debate atea versus cristiano, en la que debatimos sobre la necesidad de Dios en el siglo XXI, hemos vuelto a lo grande, otra vez en presencial, otra vez en Ciudad Real, pero esta vez 2 contra 2. Un debate sobre si necesitamos a Dios, por una parte, para entender el mundo, es decir, el mundo se entiende mejor si existe Dios, y una segunda parte, necesitamos a Dios para vivir bien la vida, y ahí entramos también en el terreno de cómo individuo y cómo sociedad. ¿Es buena la idea de Dios para el mundo? Desde el lado ateo estábamos mi compañero, divulgador científico Ignacio Crespo y yo, y desde el otro lado estaban Josué Moreno y Gerson Mercadal, que son miembros de la Fundación Pontea, que son los que se han encargado de grabar el evento. Gracias a ellos tenemos hoy la prueba testimonial de lo que ocurrió aquel día, y muchísimas gracias también a GBU Ciudad Real por organizar este evento, que ya en 2019 fue pionero y esta vez también, porque desgraciadamente no es común que se debatan este tipo de asuntos que afectan tanto al día a día de tantísimas personas en el mundo. Para mí es una buenísima noticia, y además veréis en el tono que es con total respeto y con total cordialidad, que se puede debatir de estas cosas sin tirarse los trastos a la cabeza. Así que yo también os pediría que en comentarios intentemos mantener esa conversación con respeto, fluida y sin faltar a las ideas de las otras personas. Solo así avanza el conocimiento. No me enrollo más, el debate íntegro lo tenéis en el canal de la Fundación Pontea, que os lo dejo aquí en la descripción, pero si queréis ver un resumen con los momentos más interesantes, a mi parecer, os lo voy a dejar aquí. He intentado ser equitativa, justa, creo que así lo he sido, y también os dejo los apartados con las temáticas que hemos ido tocando a lo largo del debate. Me encantará saber vuestra opinión. Si agradecéis este tipo de debates ocurran, dadle un maravilloso like y así yo también lo veo. Y nada, disfrutad, escuchemos, abramos la mente, que eso siempre es positivo. Gracias. Necesitamos a Dios. Es probable que lo primero que penséis, como nosotros, es: necesitamos a Dios, ¿para qué? Déjame clarificar algo. En ningún momento Josué y yo vamos a querer decir que necesitemos a Dios para sentirnos mejor. No es lo que queremos comunicar, o es verdad o no lo es. Por eso me gusta esta primera pregunta. Yo creo que sí, creo que hay cosas muy importantes de nuestro mundo y de nuestras vidas, que se entienden, que se explican mejor si hay un Dios. Quiero contaros unas cuantas razones que creo que existen, divididas en 3 grupos grandes. En primer lugar, cuando observamos el mundo, hay varias cosas que se explican mejor si Dios existe. De forma bastante lógica, vemos que todo lo que comienza a existir tiene una causa. Además, vemos que tiene mucho sentido creer que el universo comenzó a existir en algún momento, y como consecuencia podemos deducir que el universo pues tiene una causa. Y esa primera causa encausada tendría que ser, por definición, inmaterial, atemporal, incorpórea y poderosa. ¿Se os viene alguien a la cabeza con esa definición? Ya, a mí también. Es que esa definición casa bastante bien con la idea de un Dios personal. Dejando esto, que suena un poco teórico, a un lado, cuando hacemos un zoom al universo, encontramos que muchas de las constantes del universo presentan unos datos curiosos. Constantes como la constante cosmológica o el ratio de expansión presentan unos valores súper curiosos. ¿Sabes por qué? Porque si hubieran sido diferentes en un porcentaje absolutamente súper pequeño, la generación y desarrollo de las galaxias, estrellas o la propia vida no habría sido posible. Ante este hecho, el científico premio Nobel de Física Stephen Hawking afirmó: un hecho fascinante es que los valores de estos números parecen haber sido ajustados con una precisión asombrosa para que el desarrollo de la vida fuera posible. En segundo lugar, ¿qué pasa si en lugar de mirar allí afuera, comenzamos a mirar aquí adentro, a nuestras propias vidas? ¿Vemos razones para creer en Dios? Pues mira, descubrimos que en cada uno de nosotros hay deseos y anhelos de trascendencia, de amor y de conexión infinita. Y curiosamente, no hay nada en este universo que parezca poder llenar esos deseos y anhelos. Además, descubrimos que tenemos unas inquietudes objetivas, morales, y tenemos un deseo profundo de justicia. Y es que quizás la pregunta que cabría la pena hacernos sería: ¿y si nuestras inquietudes apuntan a algo más? ¿Y si nuestros deseos señalan a una conexión que necesitamos con lo divino? Y por último, mirando la historia, y más específicamente al personaje histórico de Jesús de Nazaret, nos surge la gran pregunta de la historia: ¿quién es este hombre?
Porque necesitamos responder a esta pregunta también para entender la realidad. Es que Jesús lo cambia todo. Jesús es Messi en el minuto 80 calentando en la banda cuando el partido va 0-0. Sabes que vas a ganar. Y vamos a empezar tal vez por la más rotunda, el ajuste fino. Lo hemos escuchado tantas veces, muchas veces. El resumen es el que ha dicho Josué, que el universo parece ser que tiene una serie de constantes, de valores que no varían en función de las características de la situación, que están muy ajustados y que si fueran un poquito distintos no habría estrellas que produjeran los materiales de los que estamos formados y que sostuvieran la vida. Esto lo hemos escuchado mucho. ¿Pero de quién lo hemos escuchado? En este caso hemos citado a Stephen Hawking, creo que has dicho ganador de un premio Nobel. ¿Es premio Nobel de física o no? No es premio ¿No Nobel. es premio Nobel de física? Y esto me lleva a un tema. Joder, de verdad tío, que te lo digo tío, para bien, pero no, lo siento mucho. ¿Es importante ganar un premio Nobel para saber lo que opinas sobre esto? Me parece que no. Y en este caso, teniendo en cuenta que ni siquiera lo es, ostras, Regulinchi. es regulinchi. Que esos cálculos eran incorrectos por un motivo. Por lo general, cuando se calcula esto y se dan esos valores tan mínimos, se calcula variando una sola de las muchas constantes que existen en el universo. Solo cambiamos una y vemos hasta qué punto se ajusta o se viene abajo todo. En cambio, cuando empezamos a cambiar varias constantes simultáneamente y de forma aleatoria, encontramos algo sorprendente, y es que se vuelve bastante más probable. Tenemos un estudio de Fred Adams, por ejemplo, de 2017, si no me equivoco, donde se habla precisamente de eso, y aumenta mucho la posibilidad de encontrar un universo como el nuestro si dos constantes cambian de forma simultánea. Pero hay más, porque tenemos incluso una tesis doctoral de Daniela Pérez, si no me equivoco es el apellido, en la cual prueban a cambiar todas las constantes y encuentran una cosa que quien sea de ciencias lo comprenderá a la primera y si no lo explicamos, y es una gaussiana, una campana en la cual los valores centrales, ese grueso, esa parte alta de una campana, es la más probable. ¿Y qué encontramos en esa parte más probable? Que si cambian aleatoriamente todos los valores de las constantes, el universo que se forma es muy parecido al nuestro. Yo creo que podemos defender una moral relativista que, sin embargo, tenga algunos valores objetivos que más o menos en el futuro argumentaremos y diremos cómo pueden surgir de la evolución. Y aunque tengo más cosas, como por ejemplo lo de si el que Jesús resucite es histórico, que en mi forma de verlo lo dudo, no es algo que esté cerrado. Desde luego hay debate, hay un gran debate sobre si eso es histórico o no, en el mejor de los casos. Es histórico que existió alguien, llamado Jesús de Nazaret en principio, o un conjunto de personas a las que les atribuimos, pero hubo algo. Y sí que, claro, la cuestión es que muchas de las cosas que se plantean son también subjetivas en el sentido, ¿no?, de que infieren a algo que está en el interior de todos nosotros, como hablamos del sentido de la trascendencia o el sentido de la moral y todo esto, ¿no? Sí que luego seguramente debatiremos más excelsamente del tema de la moral y ahí yo creo al menos que el tema del comportamiento moral humano es algo innato y evolutivo y que además lo vemos en otras especies, ¿no? Incluso los bonobos y los chimpancés, cómo realmente ellos se relacionan de forma cooperativa y ayudándose a los demás, y así como el instinto de supervivencia es un instinto que aceptamos y valoramos en el resto de especies y incluso en la humana, el instinto de la moral quizá o de la trascendencia también es algo que puede encontrarse en otras especies, incluso en la humana, sin necesidad de la existencia de un dios. La cosa, Ignacio, es que la exposición que nos has dado es muy diferente de la que nos dan los físicos, los académicos, y muchos de ellos ateos. Y sé que tú has dicho, no podemos simplemente citar a gente, pero bueno, yo no soy físico, tú también has citado a gente, y no entiendo cómo puede ser que llegues a una conclusión tan diferente de la que llegan algunos de las eminencias científicas del planeta, como por ejemplo Sir Roger Penrose. Él sí es premio Nobel, aunque en realidad da igual, no iba a decirlo, pero como ha salido, él sí es premio Nobel, y él, por ejemplo, sí que habla de las probabilidades de que nuestro universo saliera. Él habla de un número 1 elevado a 10, elevado a 10, elevado a la 123, de que la entropía fuera como que tenía que ser al principio. Solo es un caso. Lo que quiero decir es cómo puede ser que las eminencias académicas sí que perciban el problema por vosotros o el argumento del ajuste fino, y por eso planteen alternativas como puede ser el multiverso o como puede ser el universo cíclico, etcétera, etcétera.
Ahora bien, que tú me digas que todo este constructo de la idea del ajuste fino es un bulo científico de hace un par de décadas, pues sorprende, dado que entonces hay muchísimo científico por ahí bastante equivocado. Porque me parece muy importante quién afirma y cómo afirma y qué afirma. Son tres cosas. ¿Quién afirma? Lo primero, hay científicos tremendamente laureados y que desde fuera nos puede parecer que investigan algo que está relacionado, pero no investigan exactamente cosmología. Igual están en astrofísica, igual están estudiando cosmología, pero desde otras perspectivas. ¿Qué es la diferencia en esto de los argumentos, hablando del ajuste fino? Que por lo general, los que sí que han calculado algo así afirman que el ajuste fino es un problema que tenemos que resolver de alguna manera, ya sea por azar, ya sea por lo que sea, lo hacen variando una de las constantes de todo lo que está ocurriendo. Vamos a poner un ejemplo. Yo puedo decir que si de repente muevo un ladrillo concreto de este edificio 1 metro, voy a liarla muy parda y el edificio cae. Si es un pilar de carga, si es un ladrillo clave, podemos estar de acuerdo que existen estructuras o arquitecturas que se vendrían abajo. Sin embargo, si yo digo, ¿qué pasa si movemos aleatoriamente todos los ladrillos? A veces ocurren sorpresas. Y lo que ocurre con la gente que ha decidido probar esto con las constantes cosmológicas, con la constante cosmológica y otras constantes, es que el edificio no se viene abajo, sino que lo más probable es que surja un edificio relativamente parecido al que tenemos. Esa es la clave. ¿Cuántas constantes estamos introduciendo en nuestros modelos y en nuestros cálculos? Si moviéramos todas las piezas de este edificio... Es una comparación. Ya. Es que al ser ingeniero de edificación, claro, Sí. si moviéramos todas las partes de este edificio aleatoriamente, de forma aleatoria, ¿cuáles son las probabilidades pero de que... como no hablamos de ladrillos... No, pero ¿cuáles son las probabilidades de que salga un edificio? Si me pones el ejemplo. Pero es un Pues ejemplo son para que la muy gente bajas. lo entienda. Oye, la alternativa, es posible, ¿eh? Es Gerson. posible. Es posible. Aquí partimos de buena fe. Bueno, se nos ha ido un poco el tiempo, entonces quizá lo mejor es el calam que cada uno lo estudie en su casa. Y entonces, Rocío e Ignacio, pues presentad vosotros vuestro caso. ¿Me Rocío, permites si quieres. bajar a la Tierra desde el universo? Por favor. Al principio habéis definido cómo es Dios, ¿no? Eterno, personal, todopoderoso y creador. Entiendo que en esa definición está que es bueno en su esencia, ¿no? Que es perfectamente bueno, podemos decirlo. Y yo creo que hay incompatibilidades en el mundo que vemos que son muy difíciles de explicar con la idea de ese Dios, de esa definición de Dios. Y aquí la principal para mí es el problema del mal, que te acordarás en 2019, Gerson, que lo tocamos muy por encima y es verdad que yo creo que merece la pena que profundicemos un poco en el problema del mal, porque yo la anterior vez mencioné a Epicuro, ¿no? El principio de Epicuro, ¿no? Que supongo que la mayoría lo conoceréis, ¿no? Si Dios quiere prevenir el mal pero no es capaz, entonces no es omnipotente. Si es capaz pero no desea hacerlo, es malévolo. Es capaz y desea hacerlo, entonces ¿de dónde surge el mal? Pero si no es capaz ni desea hacerlo, entonces ¿por qué llamarlo Dios? Entonces para mí Epicuro como principio a mí me parece bastante loable y para mí es un problema lógico, es decir, es una tríada muy sencilla. La tríada es Dios es omnipotente, Dios es perfectamente bueno, el mal existe. Esa tríada es incompatible, por lo tanto el mundo no se explica. Y yo sé que hay justificaciones, ¿no? que se hacen desde el punto de vista teísta de que al final pues, Dios podría tener razones moralmente suficientes para permitir el mal, pero yo creo que eso es como agarrarse un poco a un clavo ardiente intentando justificar las maldades que vemos en el día a día, ¿no? Entonces a mí me parece mucho más plausible quizá incluso la hipótesis de la indiferencia, ¿no? Ya sin irnos a un Dios malévolo, pero incluso lo que plantea Paul Drucker, ¿no? Que es, bueno, tú estás en una habitación y tú tienes esa idea de ese Dios creador, benévolo, omnipotente y omnipresente, tú abres la puerta y ves en todas las maldades del mundo, ves que al año mueren 9 millones de niños, no me voy a poner sentimentalista, estamos hablando de problemas lógicos, pero por poner un ejemplo, ¿no? Mueren al año 9 millones de niños menores de 5 años y para cuando yo acabe la frase, desgraciadamente han muerto 17 niños. ¿Esto cómo se explica con un Dios benevolente? A mí me sigue pareciendo complicado y veo muchas complicaciones lógicas y ya tanto probabilísticas, ¿no? Nos podemos ir al terno probabilístico que sobre todo a mi compañero no le gusta mucho, pero es verdad que nos podemos decir que las probabilidades de que exista un Dios benévolo tal cual vemos el sufrimiento en el mundo me parecen complicado. Y también el tema de que el Dios sea perfectamente bueno también me parece incompatible con la idea del ocultamiento divino, y es la segunda idea que quería lanzar, ¿no? Y es de, si partimos de la base que en el mundo en el que vivimos existen creyentes, existen no creyentes culpables, serían las personas
que no están abiertas a Dios, que por mucha evidencia que les presenten no van a aceptar que Dios existe. Pero sí entendemos que hay personas, y a ver, a lo mejor es demasiado atrevido decirlo, pero yo creo que me incluyo entre ellas, no creyentes, no culpables, es decir, yo creo que he estado toda mi vida abierta a la posibilidad real de que exista Dios y he buscado genuinamente la verdad, no diría la existencia de Dios, pero si Dios es la verdad, por lo tanto, he estado buscando a Dios. Entonces, ¿cómo un Dios perfectamente bueno podría ser compatible con que existiesen este tipo de personas y no revelarles su verdad? Y voy más allá, pues esto es a lo mejor divagar mucho, pero hay muchas personas en una religión equivocada que tampoco van a ver esa revelación divina. ¿Cómo es posible que un Dios perfectamente bueno permitiese eso? Cuando hablamos del sufrimiento solemos usar la frase de Dios creó un mundo con sufrimiento. Y creo que esa idea es errónea. Creo que Dios creó un mundo en el que el sufrimiento era una posibilidad. Por razones varias, creo que un mundo en el que el sufrimiento es una posibilidad es un mundo bastante mejor que un mundo en el que el sufrimiento no es una posibilidad. Y podríamos estudiar diferentes cuestiones como la libertad humana o como el desarrollo del ser humano o como una relación posible de amor que ese Dios quisiera tener con los seres humanos. Por lo cual creo que el problema lógico del sufrimiento, desde que, como digo, Plantinga expuso su defensa del free will o del libre albedrío, creo que no es un problema lógico. Creo que habría razones suficientes para creer que un Dios bueno pudiera crear un mundo como este. Por lo que digo, porque un mundo en el que el sufrimiento es una posibilidad es un mejor mundo que aquel mundo en el que el sufrimiento no es una posibilidad. Por cuestiones en el que en ese mundo seres como tú y como yo, que pudiéramos amar y ser libres, no tendríamos cabida. Estoy de acuerdo contigo. No puedo decirte mucho más. Veo el sufrimiento y digo, es muy complicado entenderlo. Pero, y habría muchas explicaciones, si tuviéramos horas podríamos hablar de teodiceas, de las distintas que hay, pero, ¿sabes? Y esto te lo he oído a ti, Josué, decir, ¿no? Curiosamente la Biblia no da razones lógicas, no da muchas teodiceas, sino que te presenta a un Dios que ve ese sufrimiento y que llora contigo. Y que en medio del sufrimiento, aun cuando en algunos casos puede que no haya explicación, tenemos un Dios que nos acompaña, no solo nos acompaña, porque si solo fuera eso no sería mucho consuelo, un Dios que nos acompaña y que nos promete que habrá un final. Claro. Todo lo que me habéis comentado del libre albedrío, del tema de que tiene un plan para cada ser humano y nos acompaña y tal, y el sufrimiento animal, ellos, ¿qué han hecho para merecer ese sufrimiento gratuito? Que hay un plan también para Dios, porque se supone que es para los seres racionales, los seres humanos. ¿Cómo explicamos, pues, que haya tantos animales a lo largo de la historia y antes de que estuviera el ser humano sufriendo de forma gratuita? Solo decir que creo que hay un problema con esa lógica, que es entender o pensar que todo sufrimiento tiene una especie de plan divino, como que Dios ha orquestado el universo para que cada sufrimiento nos dé no sé, una mejor cuestión, un sufrimiento, una especie de instrumental para generar cosas. Entonces Dios no es bueno, porque entonces el sufrimiento es gratuito. Es lo que digo, es que puede ser que ese universo sea el mejor universo posible, en el cual seres libres como tú y como yo podemos actuar, intervenir y desarrollarnos. Entonces Dios no es omnipotente, porque si fuera omnipotente podría crear un universo en el que no fuera necesario tantísimo sufrimiento como vemos día a día. Pero podría, esa es la pregunta, donde hay seres que tienen verdadera responsabilidad, donde hay seres que de verdad pueden marcar la diferencia, porque en la narrativa bíblica encontramos que la idea es que Dios quiere crear a seres humanos que intervengan, que caminen con Dios, que sean responsables y con una responsabilidad y con un acto que tenga consistencia y que sea bueno en la creación de Dios, por lo cual creo que pedirle que Dios creara un mundo en el que las acciones de los seres humanos fueran algo así como, bueno, un poquillo acolchadas, sería pedir que no hubiera creado seres responsables y con consecuencias bastante buenas. En una escala, ¿no? Hablamos de, sí, podemos conceder que pueda haber sufrimiento que implique, o sea, que evite un mal mayor o que implique un bien superior, pero hay casos claros que vemos día a día de sufrimiento gratuito que cuesta mucho justificar con un plan divino detrás. Estoy de acuerdo. Sí puede significar que Dios tiene un plan para la humanidad, pero que odia al ser humano como tal, incluso odia a los animales que no tienen ninguna culpa ni responsabilidad moral de sus actos. Asumimos que hay males mayores y malos menores, que Dios crea un mundo perfecto, el mejor de los mundos posibles, vamos a decirlo de esa manera, donde hay cabida para el sufrimiento, aunque Él no es el que lo pone ahí. Pero hay cabida para el sufrimiento, ¿de acuerdo? De alguna manera se está diciendo que, aunque algunas personas tengan que sufrir, hay un bien mayor que se puede perseguir con ello. A mí esto me recuerda mucho a una ética utilitarista.
Pero ahora nos dices la diferencia, si quieres, porque me parece interesante. A mí me recuerda mucho una ética utilitarista donde podemos graduar el sufrimiento humano en función de lo que consigamos a partir de él. Y dentro de lo que yo entiendo de la ética que sigue un cristiano suele ser más deontológica, y me explico. No podemos hablar de las personas como medios para obtener un fin. Tenemos que entenderlas como un fin, y los principios y los valores, como decías al principio, son absolutos y los tenemos ahí para adscribirnos a ellos. De alguna manera encuentro una contradicción. Cuéntanos ahora, porque evidentemente puedo equivocarme. ¿Quieres que yo tú? Claro, comentabas que no es exactamente utilitarista. No, porque la idea con eso sería entender que Dios crea un mundo en el cual el sufrimiento lo va a usar para gestionar o para desarrollar un bien mayor. A eso voy. Y hay un bien mayor, por lo tanto hay males mayores y menores. Es que yo no creo que eso sea cierto. O sea, del principio de la narrativa encontramos que Dios crea un mundo que es bueno, en el cual quiere crear a seres humanos que los define como seres a imagen y semejanza de Dios. Y ese concepto tan teológico usado no viene a decir otra cosa que los seres humanos son representantes de Dios en la tierra. Es decir, son representantes de Dios aquí para actuar y para construir y desarrollar. De hecho, cuando lees en Génesis 1 algunas de las palabras en hebreo, habla de que Dios quiere que el ser humano desarrolle, que construya, que traiga el mundo, el bello, a más belleza todavía, a generar un mundo mejor. Pero para que eso sea posible, si el ser humano es libre, el ser humano tiene la capacidad de construir, de desarrollar y de destruir. Para mí hay un problema que es incluso más radical que el problema del mal. El problema del mal vemos como, en cierto modo, desde mi perspectiva, aunque esté equivocado, parece que hay incoherencias en cuanto a los atributos divinos, el hacerlo omnipotente, todo benevolente, etcétera, etcétera. Pero realmente, si profundizamos en la filosofía, muchas veces se nos acusa a los ateos, y con razón, de que no damos argumentos de la no existencia divina. Yo quiero hablar rápidamente de la sincategoricidad de Dios. Qué cosa más loca, ¿no? Lo único que significa es que cuando hablamos de Dios, muchas veces, desde nuestra perspectiva, esa palabra no tiene un contenido lógico, no tiene un sentido. Es como hablar de un círculo cuadrado, porque cuando desarrollamos algunos de esos atributos, llegamos a contradicciones, ya no entre su omnipotencia y su benevolencia, sino dentro del mismo concepto de omnipotencia. Hay paradojas que hacen que sea muy difícil entender qué significa omnipotencia, o por ir a lo que definimos al principio como Dios, que sea eterno, también tiene problemas de la eternidad dentro del tiempo, fuera del tiempo, en ambos casos lo encontramos, incluso que sea creador y que a la vez pueda tener una de estas características. Para mí siguen siendo problemas lógicos abiertos y me inquietan, sobre todo porque no sé qué estamos exactamente debatiendo. Antes de debatir, antes de ateo, sería ignóstico, que se llama, que es ¿de qué hablamos? La dimensión práctica de si necesitamos a Dios para la vida, tanto a nivel individual como colectivo. Es decir, si la idea de Dios tiene efectos beneficiosos o perniciosos, pues para la existencia individual o para la sociedad, etc. Vale. Voy a intentar organizar un poco mis ideas, pero como esto vamos a ser una charla abierta. Pero de primeras yo diría que Dios no tiene por qué ser, o la idea de Dios, ahora vamos a hablar de la idea de Dios, ¿no? Pues la idea de Dios no tiene que ser necesariamente buena ni para el individuo, ni como colectivo, ni como sociedad. En primer lugar, para el individuo, por muchísimas razones que ya iremos desgranando, pero como decía Immanuel Kant, ¿no? Yo creo que nos sitúa en una infancia autoimpuesta. Eso en primer lugar, ¿no? Porque al final, en cierta manera, nos inhabilita de usar la razón sin un guía externo. Y autoimpuesta porque no es por falta de capacidades cognitivas que las tenemos, de pensar por nosotros mismos, de ese pensamiento crítico ilustrado, sino por esa cobardía de necesitar un guía externo, ¿no? Yo no niego que a nivel subjetivo a muchas personas Dios les ayude, porque al final hay cuestiones como el miedo a la muerte, por ejemplo, o el consuelo ante el sufrimiento, en la que puedes encontrar en Dios un consuelo. Pero eso no significa necesariamente que Dios sea bueno per se, ¿no? Dios al final es una muleta sentimental e intelectual en muchas ocasiones. Cuando vamos a la tierra, cuando vamos a lo social, tampoco vemos evidencias de que la idea de Dios sea beneficiosa para el ser humano en general. De hecho, hay multitud de estudios en los que comparan pues tanto comportamiento altruista, por ejemplo, de personas creyentes y no creyentes, y no se han visto diferencias reseñables. Algunas que se han visto han sido quizá los momentos antes de entrar a la iglesia o de salir. Sí que puede haber ciertas evidencias, como ahí de repente se acuerda la gente que tiene que ser buena con los demás, pero si vamos realmente al día a día, no se encuentran diferencias. Incluso hay estudios en niños, de niños que se han creado en familias religiosas y estudios que se han creado en familias que no
no practicantes de ninguna religión, y se ve que muchos de esos niños son más duros y más castigadores con otros niños, quizá por la idea implantada, errónea quizá, de las prácticas, de lo que Dios o no transmite, de que el castigo es una parte pues, importante también a veces de cómo se transmite esa doctrina. De que depende de qué tipo de persona seas, quizás Dios te acoja o no te acoja dependiendo de tus actos, y eso es algo que hay mucho que debatir, ¿no? Pero hablamos, por ejemplo, del problema de ser mujer a lo largo de la historia, desde la Biblia, desde el Génesis, ya vemos la problemática de la mujer como causante de los males del inicio, y luego eso se ha transmitido a lo largo de la historia. Por lo tanto, eso ha situado a la mujer ya en el cristianismo como culpable, pecadora, malvada, etcétera, etcétera, pero también en otras religiones, por centrarnos en el cristianismo, y eso se sigue trasladando hoy en día. Y el problema de la diversidad sexual que estamos hablando, ¿no? También de por qué, si Dios es un ser perfectamente bueno, no puede aceptar que haya distintas formas de amar que no sean solo la que en principio se haya planteado en la Biblia, ¿no? Y eso es algo que creo que tenemos que debatir, y que también pienso que la Iglesia o la doctrina religiosa va a expensas de la sociedad y no se avanza en ella, ¿no? Vemos últimamente, por ejemplo, al Papa Católico, al Papa Francisco, aceptando cosas que hace unos años sería impensable, como aceptando o diciendo a los padres que tienen hijos homosexuales que no los rechacen y acepten su condición. Eso hace años sería impensable. Y es una muestra también de que se va adaptando a una sociedad cada vez más cambiante, y cada vez también que parece ser que necesita menos a Dios, porque cada vez más jóvenes son ateos. Y ya está, porque son muchas ideas. Y Jope, esto es una barbaridad. Lo esto, siento, he soltado ahí la... Poco a poco, vamos desgranando. O sea, entiendo que Ignacio no habla ahora. Vale. Solo porque es lo último que has dicho. Lo de que cada vez más jóvenes son ateos, no estoy seguro, si hablamos de adolescentes. Yo tampoco. Yo he escuchado lo contrario. No estoy diciendo que sean cristianos, obviamente, pero lo que vemos es una amplia mayoría de jóvenes que no están satisfechos con un ateísmo, con un naturalismo, y se preguntan si tiene que haber algo más. Dicho esto no es prueba, como tú misma dices. El último informe de claro. España, 2022, 63% de los jóvenes menores de 25 años se consideran ateos. Ateos de la religión. Lo que pasa es que luego se están buscando muchas nuevas espiritualidades alternativas, que esto es lo que está pasando, y yo lo he estudiado mucho, el tema de las New Age, el universo, que son otras formas de buscar a Dios, pero quizás sin esa doctrina tan, pues a lo mejor que ellos ven tan férrea, que es la doctrina religiosa, que les acepte más como son. Que de la religión hay días que me levanto yo y me lo planteo también. Ser ateo, ¿eh? Pero, ¿cómo hacemos? Vamos... Como queráis, empezad, sí. O sea, atacad lo que queráis, claro, y discutid. Vale. Quizá por orden has hablado, ¿no?, de que cuando un cristiano o una persona religiosa acepta algo sin pensar, solo para sentirse bien, me parece que está equivocada. Y es lo primero que he dicho, no es lo que estamos sugiriendo, ¿no? Estamos hablando de evidencia, estamos hablando de un Dios que sí está ahí o no está. Y, como digo, que te siente bien, pues no me parece que indique que sea verdadero o falso. Y además, como digo, se podría aplicar a muchas cosas. No sé qué piensas, Josué. No, solo sobre eso, si Dios existe, ese argumento se puede dar la vuelta y decir que hay muchos ateos que quieren creer que Dios no existe para sentirse bien y así no tener que rendir cuentas a la idea de que Dios existe, por lo cual el argumento se daría la vuelta y funcionaría igual, y no prueba ni que Dios existe, a ver, ¿quién ni no que no querría existe. creer que hay trascendencia y vida después de la muerte? No. Yo puedo entenderlo. Alguien que de repente ha cometido algo que claramente va a ser un pecado y dice, ostras, Bueno, pero prefiero no también se te creer. permite expiar los pecados. Pero ¿no? Claro, no pero solo digo, eso, puedes porque preferir. sería entender, por lo menos en este caso, la cosmovisión cristiana como una especie de idea a la que te acercas y todo va a estar como a ti te gusta, pero ese no es el Dios cristiano. El Dios cristiano que vemos en la persona de Jesús dice, vengo a darte vida en abundancia, pero vengo a tocar tu vida. Entonces, claro que hay mucha gente que diría, evidentemente, yo a este tipo de Dios no lo quiero. Yo quiero un Dios que me diga, todo genial, haz lo que te dé la gana, pero evidentemente, si Dios existe y es un Dios que ha creado la vida con un sentido, evidentemente viene a decirte que hay cosas que están guays y cosas que no están tan guays. Entonces hay gente que diría, yo esto no lo quiero y me hace sentir bien que decir que no existe para, evidentemente, coger la otra. También hay que entender aquí, para estar totalmente de acuerdo, que cuando hablamos de que acogen un ateísmo, es un ateísmo muy superficial en ese caso. Tampoco es que se planteen los grandes problemas. Ahí Claro. estamos de acuerdo. Si Dios existiera y viéramos... Si Dios que- existiera y fuera lo que hemos definido al Si Dios principio. existiera y es lo que hemos definido al principio, cabría esperar que si yo me acerco a Dios de forma real y lo conozco, mi vida tendría mucho más sentido. O sea, que si eso es lo que vemos en las personas que conocen a Dios, diría, jope, tiene sentido que sea así, porque sería una prueba bastante lógica de que realmente está ocurriendo bien.
Y al revés, pues no. Vale, pero Es más que bajando a nada, la tierra. sí que para mí hay todo un gradiente de posibilidades entre que ese sea el Dios y que no haya ningún Dios. No digo que sean igual de probables cada una, justo, ya he dicho antes que no me gusta eso, pero están ahí. Entonces por eso decía lo de que tal vez pues resulta que acercarse, si no es exactamente ese, no es lo mejor del mundo. Habría que verlo, habría que ver a qué nos estamos Vale, adscribiendo. pero estudiemos los efectos prácticos en la sociedad de la religión, ¿no? Que es lo que al final estábamos hablando. Tiene un efecto directo en el comportamiento de las personas creer en Dios. Los estudios dicen que no, y la historia también lo dice. Cuando se empezó a popularizar o decir, a magnificar el cristianismo fue en el medievo, y aunque no vamos a reproducir la leyenda oscura, sí que es verdad que fue una época convulsa de persecución 100%. a las mujeres, de sumisión, de destrucción de conocimiento. Pero vale, sin tener que retrotraernos tantos en el tiempo, vamos al presente, vemos muchísimos países con predominancia religiosa en los que no precisamente vemos actitudes de bondad y de beneplácito. Sin ir más lejos, por ejemplo, ¿quién representa en Estados Unidos la corriente más religiosa cristiana? Vemos carencias en muchos aspectos, ¿no? Una actitud más castigadora, un liberalismo económico que ahoga a las clases trabajadoras y a las clases pobres, sexofobia, homofobia en muchos aspectos y no precisamente unas ideas de lo que Dios transmitirá en la tierra que serían deseables si realmente el plan de Dios es que se actúe tal cual su voluntad con el libre albedrío de las personas. Apostillar, que sí me lo vais a decir. Estoy de acuerdo. Sí, sí. Claro, y tienes razón. O sea, yo es que veo muchos... Es que a veces a veces discuto más con religiosos que con no religiosos, porque estoy de acuerdo contigo. Muchas veces vemos actitudes que dices, no entiendo, y mucho menos cuando tu modelo es este. De hecho, hay un principio muy evidente, que de hecho ya lo hablamos en su momento, ¿no? Y es que al final, cuando tú examinas unas personas que dicen representar una cosmovisión, tienes que ver si van en línea con lo que dicen o no. Sí, o sea, es que estoy 100% de acuerdo y de hecho creo que esa frase se le atribuye a Gandhi, eso que decía, ¿no? De me gusta mucho vuestro Jesús, pero no me gusta vuestros cristianos. No tengo nada en contra de Jesús, pero sí de su club de fans, ¿no? Y yo, como cristiano que soy, cuando escucho esas frases, honestamente, me duele un montón el corazón, me duele profundamente, porque a mí tampoco me gustan muchas veces los cristianos. No me gustan, de verdad, y cuando pones ejemplos de muchísimos cristianos que hay en países como puede ser, yo que sé, ahora, es que no quiero nombrar países, da igual, en algunos sitios, evidentemente, tú dices, ¿concuerda esto algo con ese Jesús histórico del Sermón del Monte famoso que dice, ama a tus enemigos? ¿Concuerda algo con la idea del Dios cristiano que se hace ser humano para venir a la tierra y morir en una cruz para amar al ser humano? ¿Concuerda eso con alguien que quiere destruir, maltratar al planeta al igual, al que piensa diferente? No tiene sentido. De hecho, vemos una vez tras otra en la biografía de Jesús que Jesús era famoso por comer, por celebrar, por compartir vida con aquellos que no estaban haciendo las cosas como la sociedad decía. Por comer y ser amigo de los traidores de la patria, por ser amigo de las mujeres de mala reputación. De hecho, lo que encontramos es que el cristiano, por definición, debería estar con esa gente marginada. El otro día escuchaba a un amigo decir que en la procesión los que tenían que estar arriba no serían los tronos, sino que tendrían que estar las mujeres que están siendo maltratadas, deberían estar los inmigrantes que están siendo... Y digo, tiene sentido. Lo que Jesús hizo en el siglo I fue poner al roto arriba y mirarlo. Y si siguiéramos la ética de Jesús, creo que el mundo que tendríamos sería muchísimo mejor. Cuando escucho todas estas cosas, en cierto modo estoy de acuerdo. Digo, desde luego que hay ejemplos interesantes en los sagrados escrituras que dicen, oye, actúa de esta manera, actúa de esta otra. Y precisamente por eso me pregunto si realmente hay una vinculación entre la fe, las creencias y este tipo de comportamientos, y de dónde pueden radicar, porque no son en el mensaje más superficial. Desde mi perspectiva, la palabra, y esto es muy simplista, permitidme que lo desarrolle, es dogmatismo. Es hablar de, tenéis que creer esto. Esto es la verdad. Yo tal vez lo diría así, esto es la verdad. En el momento en el que aceptamos eso, ostras, ¿cuál es el lugar para el debate? Hay lugar para justificarnos, para intentar encontrar razones para creer lo que creemos, pero me da la sensación de que ya se coarta, al menos en algún grado, fijaos que estoy siendo muy cauto, al menos en algún grado, el debate y el poder contemplar la visión de otro, por mucho que luego se diga explícitamente y se diga entiéndelos y puede haber visiones distintas.
Y esto sí que lo veo de forma más o menos transversal en bastantes religiones. Yo no estoy hablando hoy en concreto del cristianismo en absoluto. Yo estoy intentando hablar de lo que he podido ver más o menos trascendente a ellas, que es muy difícil. Reconoceremos aquí que la propia definición de religión, con las 6.000 que hay en el mundo, que se calcula, es muy difícil. Nos centramos en ¿qué? En las abrámicas, en las monoteístas, que son el Islam, el judaísmo y el cristianismo, que a su vez dentro de ellas anda que no habrá variedad. En mi caso, en este caso, esa crítica que hago al dogmatismo va hacia todas, no va solamente hacia esta. E insisto en lo que posiblemente comentemos sobre el Islam. No tengo ningún problema en criticarlo. Muchas veces se dice, ¿por qué no habláis los ateos? A ver si hablamos, pero es verdad que ahora mismo mayoritariamente en nuestro país no es con lo que nos enfrentamos. En mi caso a mí me interesa muchísimo y me encuentro una cosa muy curiosa, precisamente porque creo que es un terreno más o menos común para todos. Cuando uno lee el Corán, yo ya hace unos años que lo leí, la verdad, encuentra algunas aleyas, algunas partes, algunos fragmentos que son para tatuarte prácticamente y decir, igual que en la Biblia, decir, qué buen mensaje, leñe, ¿por qué no lo aplicamos? El problema es el conjunto. El problema es que tal vez cuando entendemos el conjunto y lo que nos piden para poder leer eso, es cuando caemos en los problemas. Justo con el Corán tenemos una cosa que es, le llama Ignacio Gómez de Liaño el principio de abjuración, que viene a ser que, dado que se ha escrito en momentos tan distintos y está tan entremezclado y ordenado casi por la longitud de sus partes y no por el sentido cronológico, encontramos contradicciones salvajes en cuanto a cómo aproximarse, por ejemplo, al que no cree como tú, pero totalmente contrarias. Algunas son muy buenas y otras no son tanto. Y justo cuando hablamos de textos, que por supuesto podemos meternos aquí mucho, y hablamos de la Biblia, estaremos de acuerdo en que la actitud que se tiene desde el Antiguo Testamento no es la misma que desde el Nuevo. Y eso nos hace preguntarnos qué tenemos que coger. Por supuesto, hay interpretaciones y lo que quieras, pero la realidad es que se sigue jurando en algunos países sobre este libro como si fuera para coger de pe a pa. Y lo que es más importante, esto es una cosa que me dijeron de la medicina hace mucho. Lo malo de la medicina es que el 50% de lo que sabes ahora mismo posiblemente sea mentira dentro de 10 años. Pero ¿qué mitad? Estoy de acuerdo, es un problema, no sabemos qué mitad. Cuando me hablan de un texto que es verdad, espero que esté por encima de eso. Espero que no tenga que leer todo entre líneas y que tenga que desechar pasajes realmente aberrantes. Estaremos de acuerdo en que hay algunas cosas escritas ahí que ponen los pelos de punta, igual que pondrían los pelos de punta muchos textos filosóficos de la época. Estamos de acuerdo. Pido algo más. Pido que esté por encima de nosotros y por encima de su momento histórico, si realmente es la verdad. Creo que, respondiendo a la pregunta en la que nos centramos ahora, necesitamos a Dios para vivir la vida, creo que, en primer lugar, somos los seres humanos mucho más que seres racionales. Y aquí no sé si estaremos de acuerdo, pero creo que hablábamos todo el rato que tenemos inquietudes espirituales, inquietudes que creo que tenemos que desarrollar como seres humanos. Y creo que tenemos que desarrollar para ser seres integrales. Creo que dejar esta parte de la espiritualidad fuera sería rechazar una parte esencial. Y creo que si nos acercamos a la vía que plantea el ateísmo, de forma directa y normal, estamos diciendo esto no existe. Y creo que tapar y no mirar una herida no hace que desaparezca. Creo que se complica todavía más y creo que esto puede estar ocurriendo. Decía que si Dios existe antes, si queríamos entender el mundo, teníamos que entender al creador del mundo. Si Dios existe ahora y es el Dios que vemos en la persona de Jesús, no solo creo que lo necesitamos para vivir la vida, creo que es lo que más necesitamos hoy en día para vivir la vida. Jesús, como decía antes, es el ejemplo de vida, entrega, desarrollo, de ama a tu enemigo, de perdona al que te ofende. Creo que si viviéramos al 100% todos los individuos de este planeta siguiendo esto, hace tiempo que habríamos dejado de maltratarnos, de reventarnos y de matarnos unos a otros. Creo que tendríamos un mundo bastante mejor que el que tenemos. Si la antropología correcta es una que incluye lo espiritual o el alma o como le quieras llamar, si la antropología correcta es una que nos dice que somos más que carne y huesos, si solo nos quedamos con una que nos dice que somos física, esa antropología será correcta, pero limitada. Él utiliza una palabra griega muy especial que es la palabra zoe, y zoe significa vida en mayúsculas. Esa vida buena de la que hablaban incluso filósofos con otras palabras, ¿verdad? Esa vida plena que parece que todos tenemos algún tipo de sed. Y ¿sabes? Jesús no le ofrecía esa vida plena a solo un círculo específico que hacía o dejaba de hacer cosas. Rocío, has mencionado dos temas muy importantes.
la mujer, la comunidad LGTBI. Creo que es normal que hagas esas preguntas porque a veces los cristianos, desde luego otras religiones, pero los cristianos han transmitido la idea de que para estar en una especie de club tienes que empezar a hacer o dejar cosas, pero ese no es lo que veo en el mensaje de Jesús. El mensaje de Jesús es que Él nos ofrece esta vida Zoe y que Él es el que la consigue para nosotros y que no depende de lo que hacemos o dejamos de hacer. Déjame, por ejemplo, de decir un par de frases para hablar de eso, ¿no? La oferta de Jesús no tiene que ver con tu género, no tiene que ver con tu sexualidad, no tiene que ver con tu clase social, no tiene que ver con lo que haces o dejas de hacer. Bueno, siendo muy breve, con el tema que seguimos de aceptar a todo el mundo, claro, pero sí, aceptar en qué condiciones, ¿no? Porque es lo que vemos. Yo creo que mucha gente joven se ha sentido fuera quizá de esa doctrina religiosa, es precisamente por eso, porque a mí me parece maravilloso lo que estáis contando hoy, pero hay cosas en la Biblia que no se representan con esto que se está contando, ¿no? Y cosas que dicen pues, la mayoría de religiosos, curas, sacerdotes hoy en día respecto a la palabra de Dios. Y esto es, tú no puedes ser tú mismo o tú no puedes tener ciertos valores y comportarte como tal, no es compatible con las enseñanzas de Jesucristo. Y esto ya lo hablamos hace unos años, Gerson, pero os hago una pregunta directa, ¿no? Pero, por ejemplo, yo como mujer LGTB y que vivo mi vida de acuerdo a ello y puedo tener una relación con una mujer, yo soy consciente de que la mayoría de personas religiosas no aceptarían o no creerían que estoy tomando el camino correcto, al menos con las enseñanzas de Jesús. Esa es una de las partes que a mí me sigue chirriando y me sigue chocando porque no entiendo cómo es incompatible un amor sincero y puro, más allá de disquisiciones de otro tipo, con la idea de Jesús. Y hablando también pues, de las doctrinas religiosas positivas o no positivas, ahí también tendríamos mucho que debatir. Por ejemplo, de los 10 mandamientos, ¿cuántos de ellos son perfectamente positivos o debatibles, ¿no? Pues, para irnos a uno claro y básico, el no matarás. Son mandamientos muy absolutos, pero que tienen debate en ciertas cuestiones. Por ejemplo, no matarás, bueno, depende, en defensa propia, si esa persona me va a matar a mí, o un debate en el que no vamos a entrar porque no estamos en el tiempo, pero el debate del aborto, evidentemente, ¿no? que predomina pues, la libertad de la mujer de decidir sobre su propio cuerpo o la libertad de un ser no nacido, y esto ya se quedaría para otro debate entero de 2 horas, ¿no? Pero quiero decir, por ejemplo, otro de los mandamientos, honrarás a tu padre y a tu madre, pues depende, porque hay padres y madres que son maltratadores, que han hecho mucho daño a sus propios hijos, que han discriminado a sus propios hijos por su propia condición de todo tipo. El tema de la exaltación del dolor representado en María Teresa de Calcuta, por ejemplo, pero como no hay tiempo y no me quiero extender, vamos a dejarlo aparcado por ahora. Cuando nos acercamos a la Biblia, hay mucha gente que quiere acercarse como si se acercara a un artículo de los que tú escribes en La Razón o en cualquier periódico. Y cometemos un error, porque nos estamos acercando a un libro complejo. Y toda la parte del Antiguo Testamento es un libro antiguo. Y sabemos que gran parte de ese libro está escrito en un contexto histórico del cercano Oriente. Si hay algo que traza la Biblia de principio a fin, es la idea de que hay un Dios personal que se acerca al ser humano, no donde el ser humano debería estar, sino donde está. Y cuando se acerca y llega donde el ser humano está, desde ahí lo lleva hacia la redención, hacia el desarrollo, hacia el progreso. Y lo vemos en la práctica, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, para poner un caso ejemplo, estamos en una cultura en la que la guerra es el lenguaje que todo el mundo habla. Por poner un ejemplo, cuando Dios llega al pueblo de Israel y se acomoda a su realidad, ¿qué hace? Le dice, oye, ya no se puede pelear más. No tiene sentido en una realidad de un mundo en el que está. Le dice, oye, si vais a la guerra hay ciertas cosas que no se pueden hacer. Josué Moreno, ¿dónde estás? Aquí. Estoy para ti. Ready. Rocío Vidal, ¿dónde estás? Aquí. Acércate directamente. El error que solemos entender es que Dios te pide que hagas una limpieza en tu vida por completo y cuando estés limpito te acercas. Pero no tiene sentido. El Dios maricondo, ¿no? ¿El Dios qué? Maricondo, de lo de ordenar la casa. Ah, sí, algo así, perdón. Escucha otra cosa que digo, ¿qué dice? ¿Va a implicar ese progreso algunas cosas que pueden costar? 100%, seguro, pero make sense. Sí, suena muy bonito. Dicho así, pero luego en la práctica causa problemas como que haya chavales jóvenes yendo a terapias de conversión para intentar revocar su homosexualidad, lo cual es evidentemente imposible y dañino para las personas. Entonces,
Y estamos de acuerdo, creo que estaríamos Gerson y yo de acuerdo con que eso no tiene ningún sentido. Yo creo que prácticamente todos los argumentos que hemos lanzado aquí, unos u otros, los hemos escuchado. Entonces, ¿que hay que interpretar la Biblia? De acuerdo, estamos de acuerdo. Mi problema es el que decía antes. Si hay que interpretarla tanto porque es tan compleja, qué peligroso es decir, aquí está la verdad. Si me preguntaras cuál es el mejor restaurante de Madrid, yo podría hacer dos cosas. Te podría intentar enseñar fotos de los platos, te podría enseñar la carta, te podría enseñar las reviews de Google Maps. Soy un friki de Google Maps, te puedo enseñar reviews, puedo intentar convencerte de 1000 maneras y creo que es un método válido. Pero, ¿sabes? También hay otra forma. Puedo decirte, oye, aquí está la dirección, ¿por qué no vas tú y lo pruebas? Y a medida que concluimos esta conversación, es un poco lo que quiero hacer, invitarte a que pongas tú en prueba. ¿Sabes? No creo que seamos tan diferentes. A veces la gente piensa que la fe es como los midichlorianos de Star Wars, que unos los tienen y otros no. No, amigos, la fe es confianza y todos confiamos en algo, todos. Entonces tienes que hacerte la pregunta, ¿en qué confías tú y por qué? A mí me convence Jesús y su propuesta y su proyecto. Creo que explica la realidad, como estamos hablando, creo que nos ayuda a vivir esa vida plena. ¿Sabes? Hay una tercera cosa que creo que consigue Jesús, porque Jesús no solo viene a decirnos cómo es la realidad, no solo viene a hablarnos de sensaciones. Jesús nos está hablando de que nuestra vida encaja en una historia mucho más grande, de que fuimos creados por Dios, fuimos creados como seres libres, conscientes, personales e intencionales, y que podemos conocerle. Y que lejos de Él, en palabras de Agustín de Hipona, lejos de Dios, nuestro corazón no encuentra descanso. Y este Dios que se revela en Jesús hace todo lo posible, hace todo lo necesario para abrir el camino. De hecho, se presenta a sí mismo como el camino. Y a través de su vida, su muerte y su resurrección nos ofrece esta vida plena, esta salvación que necesitamos. Así que me gustaría invitarte a que tú mismo te hagas estas preguntas. Resulta que no solo nuestro mundo es mayor de lo que pensábamos, resulta que nuestras vidas son parte de una historia más grande y te quiero animar a que la investigues. Cuando pensaba en este momento, anoche, de hecho, en casa, había una frase de un filósofo que es Pascal que no dejaba de venir a mi cabeza y quería leeros. Él dice, en la fe hay suficiente luz para aquellos que quieren creer y suficientes sombras para cegar a los que no quieren. ¿Dónde estás tú? Porque creo que coincidimos entonces que no somos solamente seres racionales, que somos más, y me da la sensación de que sabemos que somos más. Y creo que aparte hay una dimensión espiritual en cada uno de nosotros que me da la sensación de que no estamos siendo capaces de acceder a ella muchas veces. Y quiero dedicar este ratito que tengo a plantearte dos ideas que espero y deseo de verdad, de corazón, que te ayuden a explorar este área espiritual quizás de tu vida. Y son dos, atención y disposición. Si Dios te está hablando, ¿cómo podría estar haciéndolo? Hoy en día atender a algo que no seas tú mismo o tus dispositivos parece difícil y creo que esto es un problema a la hora de captar cualquier cosa que esté ocurriendo más allá de nosotros. Presta atención, escucha, siente. Presta atención a la naturaleza, presta atención a los seres humanos que te rodean, presta atención a la persona de Jesús de Nazaret. Si nunca has leído alguna de sus biografías, cógela y léelas. Presta atención a lo que Jesús dice. ¿Qué te está diciendo a ti Jesús? Y disposición. Abre tu corazón y mente para escuchar, sentir y conectar. Eres amado y eres aceptada. Porque todo el que pide, recibe. El que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Acércate, atiende, abre tu corazón y mente y recibe, porque Dios está cerca. La vida es una concatenación de acontecimientos improbables que nos ha llevado a todos aquí, a este momento, a estar aquí, a charlar, a sentir y amar en la vida en general.
mucha gente ve en esto a Dios, ¿no? Pero yo creo que se puede vivir una vida plena, feliz, ética y moral, o sea, comportándote bien sin la necesidad de creer en un ser sobrenatural que está guiando nuestros pasos. Yo al menos es como lo siento, tal como otras personas sienten a Dios en sus vidas. La moral, yo creo que al final, para mí la vida solo es una. De lo que sabemos, yo no sé qué hay después de la muerte, nadie lo sabemos, ¿vale? Nadie tenemos evidencias exactas de lo que hay cuando morimos, ¿no? Pero yo prefiero vivir la vida como que solo hay una, que tengo que comportarme bien con los demás y ser libre sin hacer daño a los terceros, que creo que eso puede ir con las enseñanzas de Jesús, pero también puede ir con una persona moral y, digamos, racional y emocional, quizá a partes iguales. Y yo creo que Dios es esa idea que ha evolucionado a lo largo de la sociedad y a lo largo de los siglos junto con la sociedad, fruto de una inteligencia creativa que somos nosotros y que más allá de si existe realmente o no, es una construcción que hemos dado para dar sentido a nuestras vidas. Hemos visto ejemplos buenos y malos de cómo se ha aplicado esa idea de Dios en el mundo, ¿no? Al final se ha utilizado el conocimiento avanzado muchas veces teniendo en contra la religión, y esto lo vemos con ejemplos como Galileo, Kepler, etcétera, pero es verdad que gracias a la religión también ha habido muchas conductas morales de una sociedad que ha permitido que, ya sea por miedo al castigo o al infierno o al mal eterno, pues la gente se haya comportado de mejor manera. En nombre de Dios se hacen cosas horribles y también en nombre de otros problemas, porque el mundo es terriblemente complejo, se hacen cosas horribles y buenas y malas. Yo creo que estos debates son una prueba de que podemos charlar con pensamiento crítico y intentando apartar los dogmas, que al final de un lado y otro siempre es complicado, pero se intenta, y yo creo que al final con eso nos tenemos que quedar. Y gracias por todo. No voy a tener la conclusión que me gustaría, porque tengo que reconoceros que yo le propuse a Josué hace unos días acabar esto con un combate de boxeo, porque los dos estamos en eso. Y no le hizo la gracia la idea. Es que no es broma. ¿Qué corresponde a cada una de nuestras dimensiones? ¿Corresponde a lo que no es razón, intentar encontrar respuestas a lo que hay ahí afuera? ¿O le corresponde a esas dimensiones más emocionales, más sentimentales, más trascendentes, por ejemplo, crear arte y cosas que nos gusten y que nos maravillen, independientemente de que tengan que ver con la realidad? Para mí tenemos que ser sinceros, y si eso es parte de nosotros, tenemos que darle una expresión, pero en su parterre, por decirlo de esa manera. Recordemos que la razón no es solo la ciencia. Recordemos que hay muchas maneras de obtener conocimiento y tenemos la filosofía. Al final son herramientas que en cierto modo pueden utilizar la lógica o la matemática, que ahí entraríamos en si son parte de la ciencia o no, es un tema abierto. Y lo que quiero decir es, sí, somos racionales y sí somos más que eso, pero ¿cómo tenemos que aproximarnos al conocimiento de la realidad? Mi perspectiva es que de forma racional, que tenemos que ser conscientes de todos los sesgos que tiene nuestra cabeza y nuestras emociones, de que hay espejismos y hay efectos ópticos que nos engañan, por ejemplo. Y por lo tanto, ya que nos está dando tan buen resultado para algunas cosas aplicar la razón, ya sea con ciencia, ya sea con filosofía, ¿por qué no seguir haciéndolo para desentrañar qué hay allá afuera? Porque es más grande que nosotros y es maravilloso y tiene una sensación de plenitud, haya un Dios o no. Yo, por ejemplo, la vivo cada vez que voy a la naturaleza y contemplo algo que me supera por completo. Eso es todo lo que quiero decir. Muy bien, muchas gracias. Y es el momento de dar un grandísimo aplauso a todos estos 4 ponentes.